Hola ideadores, ¿os acordáis del cartel que me mandaron desde BBCraft? Pues hoy os voy a enseñar cómo decorarlo y dejarlo así de bonito. Y también cómo ponerle las manos para poder intercambiarlas según la estación en la que estemos o según nuestro estado de ánimo. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues ¡vamos allá! Bueno, ideadores, pues aquí estoy con esta pieza de madera que ya sabéis que me la mandaron desde BBCraft con todos los complementos para hacer el cartelito y también con los pinceles que me vinieron con ella. Vamos a empezar. Lo primero que he hecho ha sido lijar, pero bueno, eso es muy rápido, no hace falta que os lo enseñe. Y ahora vamos a seguir trabajando con ella. Voy a coger una vela o unos restos de cera y le voy a dar por aquí, por la zona de las uniones de lo que va a ser la falsa madera, porque esto intenta imitar unos listones de madera. Y yo luego voy a querer hacer un decapado, entonces le voy a dar por todas las zonas por las que luego quiero que se me levante la pintura con la vela. Como veis, le he dado por las zonas donde se supone que se juntan los listones, o sea, los extremos de los listones, todo alrededor y un poco por el medio, porque esas serán las zonas que quiero que luego se me levanten. Y lo voy a pintar con pintura blanca. Voy a utilizar para ello la paletina grande. Entonces voy a coger un poco de pintura blanca, la voy a colocar aquí en medio, porque no quiero que quede tan densa como es la pintura blanca de normal. Quiero que quede más líquida, no tanto como una aguada, pero sí un poco más líquida. Entonces la pintura en la tiza, por ejemplo, que es al agua, también os valdría una pintura acrílica al agua. Le voy a echar un poquito de agua. Y la voy a mezclar bien. Y ahora esto es lo que le voy a extender sobre mi madera. Como veis, no es tan denso, no crea una capa tan densa, tan homogénea. Bueno, al ser la primera capa, esta madera chupa mucho, entonces, como veis, me he quedado sin pintura, pues preparo un poco más. Y mientras se seca nuestro fondo, vamos a seguir con nuestro gnomo. También lo he lijado, le he quitado bien, por ejemplo, unas rebabas que tenía por aquí y lo he lijado. Y ahora vamos a comenzar, ya que tengo aquí el blanco, a pintarle la barba. Esto sí que va a ser con el blanco directamente sin diluir, porque quiero que me quede bien blanca. Y voy a pintarlo con la paletina más pequeña. Y las zonas estas de borde que se unen con otra zona y necesitan más precisión, pues con un pincel más fino. Hola, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita activando todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba contenido nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Voy a pintarle también el gorro de rojo y los zapatos de rojo, el pantalón de azul y la nariz de color carne. Y le daré 2 capas donde sea necesario. Bueno, pues aquí estamos con el gnomo y lo que quiero ahora es darle un toquecito country. Entonces tengo aquí un buril. Si no tenéis buril lo podéis hacer con cualquier otra cosa, pues con cualquier palito de brocheta o lo que queráis. Y lo que vamos a hacer primero es hacerle puntitos
en el gorro. Entonces le vamos a hacer así packs de 3 puntitos, digamos. Si los hacemos todos de seguido, pues nos van a quedar eso, uno más grande y cada vez más pequeños. Y quedan así súper monos. Y lo vamos a hacer por todo el gorrito. Vale, y ahora, aunque no sea un tejido, pues para seguir con ese aire country, le vamos a hacer con un rotulador permanente, como un pespunte, todo alrededor de la barba. Bueno, ideadores, creí que estaba grabando y no estaba grabando, así que os explico lo que he hecho con la parte de abajo de nuestro gnomo. Con el pincel fino he hecho unas rayitas en el pantalón y con un permanente blanco he hecho estas espirales aquí, pero las voy a repasar con un pincel porque realmente no me gusta como quedan como con muy poco color blanco, pero lo que pasa es que soy incapaz de dibujarlas bien a mano con el pincel. Entonces ahora que ya están dibujadas las voy a repasar con el pincel para dejar más color, y luego ya simplemente cuando esté seco lo podremos barnizar. Por supuesto, si a vosotros os da bien hacer las espirales o el motivo que queráis con los pinceles, lo podéis hacer con el pincel directamente. Bueno, y aquí tenemos nuestro fondo, que como veis ya está seco, ha quedado con un tono blanco muy ligero, pero ahora aún así vamos a decaparlo un poco. Vamos a coger una lija y lijamos incidiendo por las zonas donde añadimos la cera. Así como veis, nos queda un aspecto bastante más envejecido, que puede parecer sutil, pero a mí me gusta más como queda así que como la teníamos al principio o sin lijar. Ahora le voy a quitar bien el polvo y lo barnizaré. Ahora ya nos queda poco para acabar nuestro cartel. Como veis aquí le he hecho un agujero, ahora le voy a hacer otro agujero en el otro lado para pasar una cuerdecita para colgarlo. Entonces, esto lo suyo es hacerlo apoyado contra algún sitio, pero como yo no tengo ninguna madera ni nada apoyado, el truco que hago para que por detrás no se me salte ni se me astille la madera es colocar un celo o una cinta adhesiva. Entonces ahora con una multiherramienta voy a hacer el agujero. Este agujero lo podríamos haber hecho casi mejor antes de pintar, pero luego a veces se llenan los agujeros de pintura. Mira, veis, por eso os digo de pintar, porque está un poco sucia la herramienta y entonces me lo marca, pero bueno, luego lo lijamos un poco y ya está. Y mirad, gracias a haber puesto el celo casi no se ha levantado eso, que si no se puede astillar con mucha facilidad. Si no tenéis multiherramienta, pues lo podéis hacer igual con un punzón o algo así que tengáis. Ya tenemos nuestras piezas barnizadas. Mirad, igual que hemos hecho el gnomo, he pintado algunas manos y las he barnizado. En estas de aquí he hecho las marquitas
con un bolígrafo. Entonces, como no son bolígrafos al agua, luego para barnizarlo lo he hecho en barniz con spray. Igual que en las letras, que las he pintado de naranja y les he hecho un pespunte. Y mirad, las tengo así puestas en esta cinta de carrocero porque las he pegado así para poderlas barnizar mejor y que no salieran volando ni nada. Y también para pintarlas es una buena solución. Entonces, ahora ¿qué nos queda? Nos queda poner nuestras manitas de manera que luego las podamos intercambiar. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el conejito, que es monísimo. Buscamos dónde lo queremos colocar. Si aquí, aquí... Es que aquí lo veo un poco bajo, me gusta más aquí, como más en medio. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar círculos de velcro para poder poner y quitar nuestras piezas. Entonces, a ver, estos son autoadhesivos, aunque no sé si el adhesivo será suficiente como para que se quede pegado. Vamos a colocar, aquí colocamos un pelito y en el otro lado vamos a colocar el otro, el que tiene los pinchitos. Y ahora os voy a explicar por qué. Entonces ahora le colocamos aquí su parejita, así. Y lo colocamos donde luego queramos ponerlo. Así. Y vamos a ver si con el pegamento que traen es suficiente o no. Ah, pues sí. Mirad, sí, parece que es suficiente, que pega bien. Si no, pues lo pegaríamos con un pegamento tipo cianoacrilato que pega muy bien. ¿Y por qué os digo que ahora hemos puesto uno de pelito y otro de pinchitos? Pues porque ahora vamos a tener que colocar también velcro en las otras piezas que vayamos a usar. Y si aquí colocamos los dos iguales, los dos de velcro o los dos de los dos de pelito o los dos de pinchitos, aquí en estas piezas que ya visteis que tenemos un montón, vamos a tener que colocar siempre todo igual. Entonces se nos va a gastar mucho uno, poco el otro y luego no sabemos para qué lo usamos. Y de esta manera vamos a usar uno de cada y los vamos a tener siempre bien emparejados y bien. Entonces aquí colocamos sus parejas. Y ya estará. Y así lo hacemos pues con todos los que tengamos. Este así un poco inclinado a mí me gusta más, aunque si queréis ponerlo un poco más recto, pero yo lo he querido poner un poco inclinado porque me gusta. Y así, como veis, vamos gastando siempre las mismas cantidades de uno que de otro. Y le podéis hacer todos los que queráis, porque bueno, a mí no me he dado tiempo de momento a hacer más, pero ya le haré. Que ya recordad que esto tenía un montonazo de distintas manos para poner la del café. Yo creo que es la próxima que voy a hacer porque me encanta. Entonces, pues eso, ahora simplemente vamos a acabar de pegar nuestro cartel. Para eso nos traemos la base, cola blanca o cola de carpintero, y vamos a montarlo. Vamos a ver, luego tendré que colocar un peso porque lo único que tiene malo es que está como un poco curvado el lomo. Entonces le tendré que colocar un peso para que se quede bien puesto. Vamos a poner las letras. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale al like y déjame algún comentario, que me encanta leerte. Yo ya te contestaré. Además, si me compartes en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos, me harás muy feliz.
Muchas gracias. Y ahora es el turno de nuestro enanito, que le vamos a colocar cola todo por detrás. Y como os digo, luego le colocaremos un peso encima para que se quede bien pegado. Lo vamos a dejar que seque bien. Luego le colocaremos una cuerdecita por aquí y ya estará listo nuestro cartel. Y os lo enseño. Y así de bonito ha quedado al final nuestro gnomo con toque country. Ya sabéis que le podemos quitar las cosas de la mano y cambiar por otras, poniéndole el toque que nosotros queramos. Yo de momento le voy a dejar el conejito con sus topos todo mono. ¿Y vosotros qué le pondríais? Recordad que en BBCraft tenéis un descuento con el código MANO. Aprovechadlo. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.